Hola, bienvenidos a clase hoy, jueves 26 de marzo. Hoy quiero tener una clase un poco diferente, necesitamos leer una literatura. Espero que ayer gozaron su día de oración, que sigamos orando por nuestro país, por la gente enferma, etc. Gracias por participar. Hoy vamos a leer una historia que se llama, bueno, no historia, una lectura que se llama Cartas de Mamá por Julio Cortázar. Entonces, por favor, saquen su texto y apunten con su cuaderno, por favor, y vamos a estar trabajando hoy en Cartas de Mamá. Texto 260. Lectura 4.2, Cartas de Mamá. Sobre el autor, Julio Cortázar. Nació en Bruselas, Bélgica, donde su padre era diplomático. En 1918 la familia regresó a su nativa Argentina y vivió Cortázar hasta 1951, año en que se mudó a París debido a la oposición del gobierno de Juan Domingo Perón. La preocupación por Argentina que vemos en sus obras revela la inquietud interna que le causó el exilio voluntario. Se destaca como autor por romper las convenciones clásicas del cuento. Estudiante del surrealismo, a Cortázar le gusta explorar el espacio del subconsciente. Así que entendemos un poco de él. Vivía en Bélgica, Belgium, por un rato, por exilio, etc. Y también Argentina. Entonces habla español, habla francés también, porque allí en Bélgica, en Bruselas, hablan francés. Pero también le gusta explorar el espacio subconsciente. Y esta historia o este cuento es un poco raro, surrealista un poco, pero muy sutil. Vamos a leer sobre la lectura. Cartas de Mamá fue publicado en el libro La Autopista del Sur y otros cuentos. Como muchos de los cuentos de Cortázar, este se beneficia de brevedad que permite la variedad de interpretaciones. Entonces hay diferentes interpretaciones de quién es quién y qué, cómo y por qué. Invita al lector a ser testigo de un conflicto interno a la mente protagonista, cuyo matrimonio sufre problemas no resueltos. Cortázar ofrece la información suficiente para plantear preguntas sobre la honestidad, la mentira en una relación. Las respuestas las deja para el lector. Entonces vamos a leer esto y no vamos a tener respuestas. Tenemos que pensar, tal vez sea esto, tal vez sea esto. Por esto vamos a empezar a pensar en relaciones. Estamos hablando de relaciones personales. Así que la primera actividad va a ser parte de su tarea. Y su tarea va a ser en un sitio que se llama Padlet. Y ustedes van a contestar esto y tienen que comentar en otros. Pero la pregunta es elegir características en un novio o novia. Pero vamos a hacer esto después. Ahora, juntos hagamos actividad 2, relaciones difíciles. Y quiero después de cada pregunta que hagas pausa y hables tu respuesta. Por ejemplo, número 1. ¿Qué haces cuando no te llevas bien con una persona? What do you do when you don't get along with a person? Pause. Número 2. ¿Qué haces cuando un amigo te ofende o hace algo que te causa dolor? Pause. Número 3. ¿Hay personas a las que intentas evitar? Are there people you try to avoid? Pause. Número 4. ¿Cómo resuelves las disputas con tus familiares y amigos? Pause. Durante cada pause, debes estar contestando con tu voz. During each pause, you need to be answering with your voice. For example, number 4, you would say, yo no resuelvo disputas, yo los dejo. I don't resolve my disputes, I just let them be. Mala idea. Ok, número 5. ¿Cuándo pueden terminar en ruptura las disputas de una relación? When can they end in a breakup? Pause. 6. ¿Qué pasa cuando evitas a una persona después de una ruptura? What happens when you avoid somebody after a breakup? Awkward. Bueno, 7. ¿Cómo puede un problema personal afectar tus relaciones con otras personas?
Pause. ¿Crees que evadir un problema puede causar aún más problemas? Pause. Ok, ahora, actividad 3. Empezar de nuevo. En grupos de 2 o 3, I'm so sorry we can't do grupos de 2 o 3. Esta clase requiere esto, entonces por eso vamos a usar Padlet. Let's skip that activity. Let's go straight to Cartas de Mamá, por Julio Cortázar. Por favor, lean con nosotros y pausa y piensa y escribe nuevo vocabulario, etc. Esa mañana había sido una de las tantas mañanas que llevaba Cartas de Mamá. Con Laura. Laura. ¿Quién es Laura? Laura es la esposa del autor. No Julio Cortázar, pero la persona en primera persona, o sea, la protagonista. Laura hablaba poco del pasado, casi nunca del caserón de Flores. ¿No es que a Luis no le gustara acordarse de Buenos Aires? Más bien se trataba de evadir nombres. Las personas evadidas hacía ya tanto tiempo, pero los nombres, los verdaderos fantasmas, son los nombres. Esa duración pertinaz. It lasts on and on. The names that Laura would think of. Aparentemente, Laura y su esposo, Luis, no escribí Luis, el autor, ellos están separados de su familia por algo, un evento que ocurrió en su pasado. ¿Qué fue el evento? ¿Y por qué nombres del pasado molestan a Laura? Esta es la pregunta. Segundo párrafo. Sacó la carta del sobre sin ilusiones. El párrafo estaba allí, bien claro. Era perfectamente absurdo, pero allí. Su primera reacción después de la sorpresa, el golpe en plena nuca, era como siempre de defensa. Laura no debía de leer la carta de mamá. Por más ridículo que fuese el error, la confusión de nombres, mamá había querido escribir Víctor y había puesto Nico. De todos modos, Laura se afligiría. Sería estúpido. ¿Qué? Está diciendo aquí que Luis está a la mesa y abre una carta de su mamá. Y leyendo la carta de mamá, él ve un nombre raro, el nombre Nico. No, mamá hizo un error. No puede. Probablemente no era Nico, posiblemente era Víctor, otra persona. Pero no Nico, no puede ser Nico. ¿Por qué? Y dice que Laura no debía leer la carta de mamá. Laura cannot read this. She cannot read this. ¿Por qué? No sabemos. Mamá hizo un error, algo estúpido. Bueno, en línea 10. De cuando en cuando se pierden cartas, ojalá que se hubiera ido fondo del mar. Sometimes letters get lost, and maybe this one just fell to the depths of the sea. Ahora, tendría que tirarla al water de la oficina. Por supuesto, unos días después, Laura se extrañaría. Qué raro. Okay, so, está diciendo que maybe I'll just flush this down the water at the office. The toilet is what he's saying. This will just disappear. But then Laura se extrañaría, which means she would be surprised and like, what? That's weird. ¿Tu mamá no escribió una carta? Qué raro que no ha llegado carta de tu mamá, de tu madre. Nunca decía tu mamá. Tal vez porque había perdido la suya siendo niña. Entonces contestaría, de veras es raro. Le voy a mandar unas líneas hoy mismo. I'm going to send her a letter today. Y las mandaría asombrándose del silencio de mamá. La vida seguiría igual. La oficina, el cine por las noches, Laura siempre tranquila, bondadosa, atenta a sus deseos. Al bajar del autobús en la rue de Rennes, se preguntó bruscamente, no era una pregunta, pero cómo decirlo de otro modo, porque no quería mostrarse a Laura la carta de mamá. No por ella, por lo que ella pudiera sentir. Él no quería enseñar esta carta de mamá a su esposa Laura porque ella sentiría mal. ¿Pero por qué? Ok.
Dice así, no le importaba gran cosa lo que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. Disimular means to hide, to cover up something. She couldn't feel bad if he was covering things up. No le importaba gran cosa que ella pudiera sentir mientras lo disimulara. Perdón. No le importaba gran cosa. No le importaba. It wouldn't matter to her at all. Pero la primera verdad, suponiendo que hubiera otro detrás, la verdad inmediata, por decirlo así, que era que le importaba la cara que pondría Laura, la actitud de Laura. Le importaba por él, naturalmente, por el efecto que le haría la forma que Laura iba a importar a la carta de mamá. Sus ojos, he's describing everything that if he were to give this letter to Laura, how she would feel. And here's her body language. Sus ojos caerían en un momento, dado su nombre, Nico. Having seen the name Nico, her eyes would look down to the ground. Not fall out. Él sabía que el mentón, her chin, empezaría a temblar ligeramente. Her chin would begin to quiver lightly. Después de que Laura would say, pero qué raro, ¿qué le habrá pasado a tu madre? What's up with your mom? Le habría sido todo desfigurado, ya por el llanto y por el dibujo del nombre Nico temblándose en la boca. Así que Luis, el esposo, el autor, el protagonista, está diciendo, no puedo darle esta carta a mi esposa. ¿Pero por qué? En la agencia de publicidad donde trabaja como diseñador, releyó la carta, unas tantas cartas de mamá sin nada extraordinario fuera del párrafo, donde se había equivocado el nombre. Equivocado means mistaken. This letter just had a mistaken name. Pensó si no podría borrar la palabra reemplazar Nico por Víctor. So he was thinking, maybe I could borrar, erase the name and change Nico to Víctor. And then she wouldn't feel anything. Y después no sentiría nada. Reemplazar means replace. Nico por Víctor. Sencillamente reemplazar el error por la verdad. Y volver con la carta a casa para que Laura la leyera. So Laura might be able to read it. Las cartas de mamá interesaban siempre a Laura, aunque de una manera indefinible. No le estuvieron destinadas. Mamá le escribía, a él agregaba al final. A veces, mitad de la carta, saludos, muy cariños para Laura. Give my love to Laura. She would write right in the middle of the letter. No importaba, las leía con el mismo interés. Even though they were written to Laura, she read them with such interest, vacilando entre alguna palabra y retorcida por reuma y la miopía. Tomo sardidón, el doctor me ha dado un poco de saliciato, basically just the mundane things that mom would write about. Las cartas se posaban 2 o 3 días sobre la mesa de dibujo. The letters would just sit on the table for 2 or 3 days. Luis hubiera querido tirarlas, apenas las contestaba, pero Laura las releía. Luis wanted to throw them away, pero Laura releía y releía. She would reread and reread. Y les gustaba releer. A las mujeres les gusta releer cartas, mirarlas de un lado a otro. Parecen extraer un segundo sentido. They seem to extract a second meaning de cada vez que vuelven a sacar las miradas. Las cartas de mamá eran breves, con noticias domésticas, una que otra referencia al orden nacional, pero esas cosas ya se sabían por los telegramas del monte. Llegaba siempre tarde por su mano. Hasta podía pensarse que las cartas eran siempre la misma. The letters were always the same thing. Escueta, mediocre, sin nada interesante. Lo mejor de mamá era que nunca se había abandonado a la tristeza. Debía causarle la ausencia de su hijo y de su nuera, y ni siquiera al dolor, tan a gritos, tan a lágrimas al principio, por la muerte de Nico. Oh, another clue. So it's saying that these letters were nothing interesting, but it seemed that mom had never abandoned her sadness caused by the ausencia de su hijo, who is Luis, and her nuera, her daughter-in-law, Laura.
So they're separated by distance, quite a distance. And she's sad. And also sad by the lágrimas, the tears that were caused by la muerte de Nico. Una vez más, ¿quién es Nico? ¿Y cómo murió? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué está todavía triste? Okay. Okay, starting in line like 43. Nunca en los 2 años que llevaban ya en París, mamá había mencionado a Nico en sus cartas. Nunca en los 2 años. How long have they been in Paris? Separated from the Argentine mamá? 2 años. And nunca mamá había mencionado Nico. Mom had never mentioned Nico. Okay? Line 44. Era como Laura que tampoco lo nombraba. Nor did Laura mention him. Ninguna de las dos nombraba. Y hacía más de 2 años que Nico había muerto. La repentina mención de su nombre a la mitad de la carta era casi un escándalo. The mention of his name was like a scandal. Ya el solo hecho de que el nombre de Nico apareciera de golpe en frase con un N larga, temblorosa, con la O con un cola torcida, the N with a trembling capital, and the twisted tail of the O. Pero era peor que el nombre se situaba en una frase incomprensible, absurda, en algo que no podía ser otra cosa que un anuncio de senilidad. But this name came in an incomprehensible sentence. It said nothing more than mom was senile. De golpe, mamá perdía la noción de tiempo y se imaginaba que maybe mom was losing her notion of time. And just imagining, el párrafo venía después de un breve acuse de recibo, una carta de Laura. Un punto apenas marcado con débil tinta azul comprada en el almacén del barrio, a quemarropa. She just came directly at them with this. And here's the quote that mom said. Esta mañana, Nico preguntó por ustedes. In the middle of the letter, all of a sudden, there's a statement. Oh, this morning, Nico asked about you guys. El resto seguía como siempre. La salud, la prima Matilde se había caído y tenía una clavícula sacada, los perros estaban bien, pero Nico había preguntado por ellos. The rest of the letter continued like normal with all the boring old stuff. But in the middle of all that boring stuff, it just says, Nico había preguntado por ustedes. En realidad hubiera sido fácil cambiar Nico por Víctor, que era el que sin duda había preguntado por ellos. It would have been simple to just erase that out and change Víctor, because it makes sense that Víctor would have asked about us. But Nico, el primo Víctor, tan atento siempre. Oh, Víctor is their primo. I knew it was somebody else, but I had forgotten. It's been a year since I've read this. Okay, el primo Víctor, where am I? El primo Víctor, tan atento siempre. Víctor tenía 2 letras más que Nico. There was 2 letters more in the name Victor, pero con una goma y habilidad se podían cambiar nombres. With a goma, an eraser, y habilidad and a little talent, se podrían cambiar los nombres. Luis could have changed the names, and his wife Laura nunca sabría. Esta mañana Víctor preguntó por ustedes. Tan natural. Víctor pasara a visitar a mamá y le preguntara por los ausentes. Obvious. Victor went over mom's house and asked for the people who weren't there. No le mostraría la carta. Era innoble sustituir un nombre por otro. Era intolerable que Laura leyera la frase de mamá. Su grotesco error, su tonta torpeza de instante, la veía luchando con la pluma vieja, con el papel que se ladeaba con su vista insuficiente. Crecería con Laura como una semilla fácil. I would not show that letter. It was ignoble for me to switch the name, to let her see this. This grotesque error, so clumsy. This would plant a seed that would begin annoying Laura. Mejor tirar la carta. La tiró esa tarde misma. Best to throw the letter away y por la noche ir al cine con Laura.
y olvidarse lo antes posible que Victor había preguntado por ellos. Best to just throw it away and go to the movies with Laura and just think Victor had asked for them. Aunque fuera Victor, el primo también bien educado, olvidarse de Victor había preguntado por ellos. Tenemos muchas preguntas y vamos a trabajar más en esto, pero tengo otra tarea para ustedes. Actividad 3. ¿Quién era Nico? All right, I'm creating this thing called Padlet. I didn't create it. I'm just linking it on there. And I want you to just write your thoughts on the two things. One, activity 1 from 260, what characteristics you would choose in a possible boyfriend, girlfriend / future husband, wife, and why, the characteristics. And then I want you to say who you think Nico era. And then I want you to comment, read the other students in the class list and comment on at least 2 other students, okay? And this is Thursday. Apparently we're getting tomorrow off. It's a catch-up day, so it'll be due on Monday. So hope you can enjoy this letter. Cartas de Mamá.